Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta Meet Light, a este encuentro de luz, donde cada semana, cada jueves a esta hora, tenemos una reunión amorosa, una reunión de sintonía por encaje de frecuencia, con un grupo de personas que esperan esta reunión y también con invitados, con personas que aman lo que hacen, que tienen un propósito, un objetivo, una pasión, y que nosotros deberíamos siempre, de alguna manera, estar atentos a esos seres, porque también inspiran, nos inspiran, así como nosotros seguramente tenemos una pasión de vida, algo que nos colma, que nos hace sentirnos así plenos, que rebasa nuestro sentimiento y que ese sentido de vida se vuelve pletórico en significados, en símbolos, en tantas cosas potentes que nos brinda esta existencia. Queridos amigos, quiero brindar con ustedes, como siempre, en este café. Ya saben que ustedes pueden tener su copa de vino, su mate, su té, lo que tendrá nuestro invitado. Parece que está tomándose un vasito de vino, ya se los voy a presentar. Quiero introducir primero esto, así que salud, salud, Claro. salud por la vida, salud por nuestro paso, por esta existencia que es tan ínfimo, ¿no? Es por ese diminuto instante en el real infinito que somos. Gracias por estar acá, amigos, amigas. Bueno, fíjense que hoy me siento muy complacida, muy privilegiada, también muy honrada de tener en este espacio, en este café extraordinario de esta semana, a un ser que lo conocí hace poco. Sin embargo, siento que lo conozco mucho tiempo. Ya saben ustedes que aquí siempre hablamos de no solamente de la fisicalidad, sino que también de esa energía que nunca miente. Alberto llegó a mis oídos gracias a una tripulante, a Liu Matulich, que es de mi tripulación, amiga querida también, compañera de allá del desierto de Atacama, de la ciudad protegida por los dioses, como le decimos a Calama, y Alberto también es de allá. Alberto es una persona que encanta con sus relatos, con su manera de narrar lo que él hace. Es como que si en su speech, como que en su lenguaje verbal, en ese océano de palabras que habita en nosotros cuando se van diciendo, cuando se van nombrando, yo al menos podía sentir, ver lo que él me estaba queriendo explicar. No, y yo se lo decía a él en algún momento, quizás no procesaba tanto de acá, como que la loca de la casa me dejaba tranquila por momentos al escucharlo, y se imponía lo que más me importa a mí y a muchos, que tiene que ver con el sentimiento. Sentir eso cuando alguien está haciendo algo importante que te mueve y que además es capaz de irradiar a otros con eso que lo mueve a él mismo, es algo que debemos valorar, porque en estos tiempos que corren, estos encuentros son realmente todo un desafío, son loables. Y podernos encantar a través de lo que es la tecnología, a través de lo que es una pantalla, me comprueba una vez más que la energía es esa corriente eléctrica que nos invade y que nunca miente. Así es que les estoy diciendo todo esto porque les quiero presentar a este señor. Él es geomensor de profesión, también es fotógrafo, astrofotógrafo, se dedica a sacar fotos ahí a los enigmas más recónditos de nuestro cosmos, de nuestro universo. Tiene físico, quizás tiene tantas cosas a su haber. Es un ser, yo lo podría definir como un retador, como que si él fuera un retador de la ciencia misma, un retador de los representantes de esa área que a veces se nos vuelve tan dura y tan inalcanzable, y que es lo científico, la ciencia. Les quiero presentar y quiero dejar que él mismo hable un poquito del mismo, a Alberto, para luego ya comenzar a introducirnos en esta conversación, eh, sin dejar de ver un pequeño video luego de que él nos salude y ustedes lo conozcan. Alberto, muy bienvenido al Café Extraordinario. ¿Cómo estás? Hola, 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 Ania. ¿Cómo estás?
Muy ¿Me bien, ¿y tú? escucha, me escucha bien? ¿Sí? Yo te escucho perfecto, te veo súper bien con un fondo ahí que Perfecto. te hace mucho Claro. mérito. Bueno, muy agradecido por la invitación a tu programa. Me siento halagado, en cierta medida, para explicar a la audiencia un poquito lo que estoy haciendo como investigación de hace bastante años ya, del 2012 que empecé. Como que el 2012 fue una época, o sea, una fecha que muchos se han iniciado, ¿ya? Y la verdad que me tocó a mí enfrentarnos ciertos retos, como tú dices, para eh, dar con un descubrimiento que he realizado por la importancia que tiene y aplicando un poco el conocimiento a través de mi trabajo. Tú sabes muy bien que yo trabajo en una mina importante aquí en el norte de Chile, en la cual me ha facilitado, ¿no es cierto?, en cierta manera, descubrir ciertos hallazgos importantes que no se tenían en cuenta en la región y en el mundo, ¿ya? Eh, Dejo la invitación a toda la audiencia para que vean, ojalá podamos mostrar algunas imágenes, ¿ya?, de mi trabajo, de mi investigación, y que va a dar mucho que hablar. Wow. Promete, promete lo que estás diciendo. ¿Te gustaría que fuéramos primero, Alberto, para ir como calentando Introduciendo. motores? ¿Ah? Ujú, sí. Con este pequeño, breve, pero gran video a la vez que resume de manera gráfica lo que tu área, a lo que tú estás enfocado. Pues, ¿qué te parece si vemos el video primero y luego empezamos a conversar sobre todo este alucinante camino que has recorrido? Bien, no hay problema. Empecemos con el video. Genial. Gracias, Bastián. Ahí vamos, amigos. ¿Te imaginas que en el norte de Chile, cientos de años antes de los incas, en gran parte de ese vasto territorio, confluyeron las culturas más importantes del mundo antiguo? Egipcios, chinos, fenicios y sumerios dejaron huellas que hoy, después de miles de años, han dejado ver su rastro principalmente en la provincia de Antofagasta, coronando a Alto Loa como un territorio privilegiado. Aquí en el norte de Chile podemos observar y estudiar una de las revelaciones arqueológicas más enigmáticas en la historia de la arqueología nacional. Es una zona muy interesante eh, que he descubierto por la envergadura de los tamaños de las rocas que están alineadas en este sentido, ¿ya?, para probablemente formar una gran figura que solo es visible a gran altura. Son dos cuerpos representados, ¿no es cierto?, en sentido de sur a norte, para formar la figura gigantesca, ¿ya? En este lado de acá se encontraría probablemente la figura de un soldado chino, que me da la impresión por la característica de la formación rocosa, y al frente estaría la otra persona o probablemente algún tipo de emperador o rey, quien entrega un báculo en señal de victoria. Grandes rocas megalíticas de varias toneladas que se encuentran alineadas y sobrepuestas han servido para realizar diversas inscripciones como mapas estelares, constelaciones y gigantescas figuras que nos hablan de un pasado cargado de misterios por develar.
interesante seguir investigando más en ese sentido para poder buscar una respuesta lógica y más adelante tener el rigor científico para poder dilucidar la edad de esta formación rocosa y de esta gran figura. Hemos encontrado en otros sectores huellas de pies sobre 60 centímetros. ¿Qué significa eso? Que probablemente hayas medido entre 3, 4 y 5 metros de altura. Este vasto territorio ancestral sirvió como un gran escenario multicultural que quizás estuvo relacionada con la astronomía y la agricultura. Al recorrer estos grandes acueductos, desde la cima de los volcanes hasta imponentes lagunas secas en el desierto, nuestros ancestros le dieron uso al sector como una fuente importante de riquezas minerales que posiblemente eran trasladadas a otros continentes. Esta teoría está apoyada en los grandes glifos que Alberto Nadgar ha descubierto y que nos muestran embarcaciones cargadas de mineral, figuras antropomorfas que guían estas naves por ríos y senderos lacustres que en la actualidad ya no existen. Hay otras manifestaciones también de aves que estarían más o menos en un área de 1,5 kilómetros. ¿Ya? Este sector, desde aquí hasta terminar la figura, estamos hablando de alrededor de 2,5 kilómetros, que es una tamaña figura de forma colosal, solo vista desde altura, sobre los 100, 200 metros de altura para poder ver la figura. Impresiona cuando uno llega al sector ver este tipo de estructuras que forman esa figura. Están las rocas alineadas, están algunas sobre esas rocas, ¿ya? Y forman la figura. No es un geoglifo, ya es una estructura gigantesca. Por lo tanto, hay mucho que estudiar. Podemos estar años tratando de buscar respuestas en este sector, con lo cual sería muy útil tener un equipo de profesionales, antropólogos, arqueólogos, geólogos, en la cual puedan estar involucrados en un gran proyecto que es mi intención y es mi anhelo, ¿no es cierto?, de conformar un grupo de profesionales para investigar esta zona. Estos descubrimientos son de relevancia mundial y cambiará la idea de cómo fue poblada las Américas en un pasado remoto. Es un encuentro entre múltiples culturas que han tenido un impacto en las culturas locales y cómo éstas han rescatado en su tradición oral vestigios de historias ancestrales que hasta nuestros días han permanecido en la memoria de los pueblos originarios del norte de Chile. Se hace imprescindible que el Estado de Chile tome todas las medidas necesarias para resguardar estos increíbles descubrimientos y que se generen las instancias para el estudio multidisciplinario de estos hallazgos y pongan en valor este importante legado que no es solo patrimonio nacional, sino que también de la humanidad. Bueno, ahí veíamos una síntesis que nos sirve de introducción, Alberto, a tu recorrido. Y me gustaría comenzar como a pedirte que tú nos contaras cómo tú llegas a este oficio, a este arte, y cómo eso va marcando tu sentido de vida, porque yo me imagino, no me imagino, sino que estoy segura de que cuando pasan
este tipo de eventos y tú te vas convirtiendo en descubridor, en investigador primero y luego descubres, hay una línea que se marca, un antes y un después. ¿Cómo llega Alberto Nadgar a esto que es ahora tu pasión? A ver, siempre he sido fanático de la fotografía, ¿ya? Primero que nada. Eh, en mucho tiempo he hecho fotografía en terreno, astrofotografía y a través de mi trabajo, ¿no es cierto?, que es muy específico, a trabajar con la topografía, la imagen satelital, ¿no es cierto?, que acompañan gran parte de mi trabajo. Me di cuenta de algunas estructuras, de algunas anomalías, ¿no es cierto?, terrestres, que no me calzaban lo normal, o sea, detectaba, qué sé yo, que había algunos patrones muy extraños en la Tierra, y eso me llevó a investigar, ¿no es cierto?, de qué se trataba. Por lo tanto, empecé a invertir, ¿no es cierto?, en propios medios, como un dron, máquinas fotográficas, andar como vehículo a terreno, GPS incluso, para poder meter la información a estos dispositivos y comprobar lo que yo estaba viendo en mi trabajo, en cierta medida, ir a terreno, a comprobar lo que yo estaba viendo con las imágenes satelitales. Y eso me motivó a seguir investigando y metiéndome más en el asunto, hasta ¿Mm? que descubrí, ¿no es cierto?, en terreno que lo que estaba viendo en imágenes era real. Estaban ahí las cosas que yo veía. Por lo tanto, ahí ya empecé a usar drones para poder captar toda la información de los hallazgos a través de cierta altura, ¿Mm? alrededor de 60 a 100 metros de altura, para poder fotografiar en alta calidad lo que yo estaba viendo. Y sorpresa para mí, encontré varios hallazgos arqueológicos, entre comillas, se podría decir. Estamos hablando de un tipo de figuras que son geométricas, específicamente son geoglifos, petroglifos, que están en la zona del Alto Loa, ¿ya? Que son enormes, bastante atípicos, muy elaborados, ¿ya? De la forma como lo realizaron, posiblemente una cultura desconocida que para nosotros hoy en día no sabemos quiénes fueron, ¿ya? Por eso es un enigma. Yo le llamo esto el enigma del Loa, ¿ya? También hay cosas bien como pisadas y huellas de, de pie gigante. Estamos hablando de 60, 80 hasta prácticamente un metro, ¿ya? Y en alguna parte específica del río Loa, yendo de Calama a María Elena, siguiendo la trayectoria del río Loa, encontré una huella bastante gigante, de 60 metros al menos, ¿ya? Por lo cual, claro, la gente dirá así, pero ¿cómo tan inmensas huellas que encontraste? Bueno, las evidencias están ahí en la imagen, ¿ya? Que da para mucha interpretación. Así que en algún momento, ahí están mostrando algunas huellas, esa mide 50 centímetros, ¿ya? Está como petrificada ahí en el terreno, ¿ya? Eh, entre muchas más que hay, po. Fíjate ahí en la ladera del cerro hay varias huellas que están desafiando incluso la gravedad, porque el cerro tiene más de 45 grados, cuesta subir ese cerro. Y fíjate las pisadas gigantes que están ahí, ¿ya? Al lado derecho hay una huella, es el pie de mi hija, que a veces me acompaña a terreno a la locura del papá de investigar, ¿no es cierto? Y ella me posa para mí cuando saco las fotos. Fíjate, las pisadas que están ahí son bastante grandes, alrededor de 60 y tantos centímetros, en la cual yo hice un pequeño estudio de las pisadas para sacar la proporción de quiénes pisaron ahí, qué alturas tenían, ¿ya? Y me dio alrededor de 3,7 metros, ¿ya? Fíjate esa pisada que está ahí, Sí. ¿ya? Algunas son bastante profundas, sobre 3 a 4 centímetros de profundidad, lo que indicaría probablemente de que estamos en presencia de una persona que pesó alrededor de 700 kilos, ¿ya? Un gigante, Ahí, claramente. ahí está. Por ejemplo, ese es un tema de proporción, ¿te fijas?
la pisada que vimos anteriormente corresponde al lado izquierdo, el ser más pequeñito. ¿Te fijas? Que mide 1,61 m la persona que pisó. Por lo Claro. tanto, tú sabes que el cuerpo humano se divide ocho cabezas en tu proporción del cuerpo. Por tanto, uno hace una proporción ahí matemática y me da la altura más o menos de la persona que probablemente haya pisado eso, que alrededor de 3,70 m. Esta es una de las pisadas más pequeñas, porque hay una más grande, ¿ya? Estamos hablando de 8 a 10 metros, al menos, ¿ya? Así que Mm. el sector del Alto Loa está plagado de pisadas de este tipo, que la he ido graficando a través de 8 años, más o menos, recorriendo, ¿no es cierto?, kilómetros, a veces 2 kilómetros diarios, recorriendo por quebradas inhóspitas, donde no entra nadie, ¿ya? Solamente que se pueden recorrer a pies, ¿ya? Y es la única forma de poder testificar, ¿no es cierto?, todas estas cosas extrañas que están aquí en Calama, cerca de Calama, ¿ya? Así que es bastante trabajo. eh, Todo esto yo lo he hecho bastante solo, ¿ya? Y también hay una secuencia de huellas, ¿te fijas? Mm. Ya, ahí están despejadas ya. Es un trabajo que hice yo para poder, porque muchas están, cuesta verla, pero cuando tú ya limpias con una brochita ahí limpiando, qué sé yo, las huellas Meticulosamente. pisadas, ¿ya? Por lo tanto, están ahí. Mm. Ahora, yo invito, como tú sabes, yo invito a todo el mundo científico, si quieren comprobar lo que yo estoy diciendo, no hay un problema. Yo los llevo a terreno y en conjunto analizamos toda la información y esa es mi propuesta, ¿no es cierto?, para el mundo científico, ¿ya? ¿Ha respondido ese mundo científico a tu invitación de alguna manera, uno que otro, no sé, que se haya Mira, sentido? ¿Mm? es un mundo científico entre comillas porque hay personas que se dedican, por ejemplo, arqueólogos que ¿Mm? yo he llevado a la zona. Son arqueólogos de universidades reconocidas aquí en Chile. Ya he llevado como 3 arqueólogos y ellos, la verdad que se agarran la cabeza, así, literalmente, y dicen, no, Literalmente. esta cuestión no puede ser. O sea, esta Claro. cuestión, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos viendo? ¿Ya? No le dan una explicación lógica porque supuestamente, bueno, yo entiendo a estas personas, al mundo científico, a la academia, a arqueólogos, que, claro, en su estudio, le enseñaron, ¿no es cierto?, que esto no puede ser posible, ¿ya? Hay muchas personas que son de pensamiento casi ortodoxo y solamente se encasillan en cosas más triviales, ¿no es cierto?, de la historia que son más factibles de comprobar, ¿no es cierto? Pero estas cosas a ellos se desencajan y no tienen una explicación, la verdad, hoy en día. Una porque no le enseñaron probablemente en la universidad de que esto puede ser factible, ¿ya? De que culturas de otros continentes hayan venido al norte de Chile y Por cruzaron el ejemplo, norte de ¿a qué Chile. continente te refieres tú cuando dices culturas de Bueno, otros continentes? mira, en base a los registros que yo tengo, ¿Mm? hay culturas, por ejemplo, de África, Asia, sumerios, fenicios, que hayan venido en esta zona a buscar materias primas, ¿ya? Llámese el cobre, el estaño, la plata, Minerales, claro. oro, te fijas, minerales para llevárselo a su lugar de origen. Por lo tanto, ellos tenían una ruta muy conocida, probablemente mucho más antigua que el camino del Inca. Por lo tanto, ellos venían para acá. Cuando este sector, imagínate la zona de Calama, ¿Mm? imagínate que haya sido selvático, húmedo, con pantano, Con lluvioso, lluvia. claro, como una especie de selva tropical, ya hace 13.000 años, ¿te fijas? ¡Ah! Cuando esto ya, incluso después de la última era glacial que ocurrió en la zona, que fue alrededor de 13.000 años atrás, ¿ya? Entonces, claro, este sector era completamente distinto a lo que vemos hoy en día el desierto, ¿ya? Habían lagunas interiores, ¿ya? Por donde pasan los volcanes, la depresión intermedia, ¿te fijas? El desierto de Atacama.
Por lo tanto, era navegable. Lo más probable es que hayan habido, qué sé yo, embarcaciones de estos mismos exploradores, que entre comillas que yo le llamo, que hayan venido de estos continentes navegando, ¿no es cierto?, que se metieron por el Amazonas, probablemente, y ahí habían lagunas interiores, ¿ya? Eso está prácticamente comprobado, ya que esto sí existió así. Por lo tanto, esa es la presencia de estos seres que llegaron acá, estas civilizaciones milenarias con embarcaciones. Incluso hay algunas embarcaciones que se llaman Magur. Mm. Así, con ese nombre, Magur, son Magur. embarcaciones que ellos, claro, ellos transportaban alrededor de 40 toneladas, ¿ya?, de mineral encima de la embarcación. Y de hecho, graficaron a modo de geolifo todas estas embarcaciones. Ya he encontrado más de 30 embarcaciones a través de todo de la cuenca del río Loa, ¿ya?, que antiguamente era un gran mar interior, ¿no es cierto? Y a la orilla de este mar, ¿no es cierto?, graficaron los geolifos en la tierra y dibujaron las embarcaciones que varían de entre 20, 60 metros hasta 600 metros, ¿ya?, de, de largo, ¿ya? Son bastante gigantes la embarcación. Entonces, claro, ahora, ¿cómo lo hicieron? La verdad que probablemente, yo supongo que a lo mejor en ese entonces habían indígenas en la zona, autóctonos de la zona, que vieron a estos seres llegar acá. Vieron que si yo, se encontraron con estos inmensos barcos que nunca habían visto, estos seres que eran bastante grandes, probablemente, y trataron de replicar todo lo que vieron e hicieron geoglifos. Por ejemplo, hay una zona de geoglifos que mide alrededor de 20 a 30 metros, ¿ya?, en una montaña cercana a María Elena, en camino de Calama a María Elena. Y ahí hay unos seres gigantes dibujados, ¿ya? Entonces, probablemente, claro, si yo me encuentro con esta presencia de estos seres, para ellos eran dioses venidos del cielo o Además, venidos de otras claro. latitudes, que era algo desconocido para ellos. ¿Te fijas? Entonces, lo más probable es que hayan representado estos geoglifos y en petroglifos también esta gran hazaña de estos exploradores que han llegado aquí al norte de Chile. Eso que estamos viendo ahí son la representación de estas figuras que ellos vivenciaban En como dioses. parte, claro, pero esta la que estamos hablando acá, por ejemplo, son figuras bastante pequeñas, o sea, comparado con los geoglifos que realmente hay, ¿ya? Por ejemplo, si podemos mostrar otra figura, ahí mostraron recién unos petroglifos, una pared donde aparece la figura de un gigante, esa, ¿ya? Esa. ¿Te fijas? Mira, ahí está la interpretación, ¿no es cierto? Trataron de dibujar en una pared un gigante. ¿Te fijas Ay, sí. el cuerpo que tiene? ¿Ya? Y al lado está interpretado con una línea blanca para poder definir, ¿no es cierto?, la La forma que silueta. tenía. Claro. Entonces, fíjate lo característico de esa figura. O sea, para ellos era un gigante que andaba por acá. ¿Te fijas? O varios. ¿Me entiendes? Entonces, encontráis cosas como esta en varias partes dentro de la quebrada, ¿no es cierto?, y cercano al río Loa, ¿ya? En la cuenca del río Loa. Wow. Mira, y se le ven como hasta como los ojitos ahí en la. Están como Sí, los ojos. no, sí, y estos son pequeños comparados con los geoglifos que hay realmente. A mí me gustaría mostrar, por ejemplo, otras cosas, por ejemplo, que son bastante interesantes, y que, por ejemplo, no sé si podríamos mostrar otra imagen. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, mira, lo que pasa es que yo hice ahí una comparación, hay tres figuras, ¿no es cierto? Tú la ves bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Ya. La primera figura al lado izquierdo está el famoso astronauta de Nazca, ¿ya? Eso es muy conocido. Y está como saludando, ¿no es cierto? Tiene una forma muy típica, como si fuera un astronauta. Fíjate los pies abajo, bastante grandes, como si tuvieran unos especies de zapatos, así como bototos. ¿Te fijas? Como de astronauta, ¿ya? Botas de astronauta, claro. Claro. Elegante. Pero fíjate la dimensión que tiene. Este mide 132 metros, allá en Nazca, ¿ya? Que podría ser realmente gigante, ¿ya? Mm. Pero nosotros aquí en la zona de Iquique, en Tarapacá, ¿no es cierto? También tenemos el famoso gigante de Tarapacá, el famoso Tonupa, ¿ya? Ese mide 119 metros,
¿ya? Que le llaman el gigante de Tarapacá. Es el geolifo certificado actualmente en el mundo, el más grande conocido, ¿ya? Como una figura antropomorfa. Y ahora, si te fijas ahora en el medio, hay un geolifo que yo descubrí que mide 480 metros, o sea, casi medio kilómetro. Entonces, estas figuras prácticamente quedan muy pequeñas comparado con este enorme geolifo de aspecto realmente bien especial, ¿no es cierto? Hay una serie de puntitos que está ahí, esto es una forma gráfica, ¿ya? Esos puntitos son como túmulos de roca que están agrupados y despaciados, equidistantes, cada 1 metro más o menos. Esa es Ujú. la forma que ellos graficaron la figura para que se viera desde arriba, desde muy alto, ¿ya? Sobre 200 o 1 kilómetro, 2 kilómetros de altura para poder apreciar en su magnitud, ¿ya? Y también tengo otra fotografía tomada por dron, la cual yo le tomé a la cabeza de este ser que está acá, en la Ujú. cual representa una inscripción, ¿no es cierto? La verdad que parece que no la mandé, esa. La que sigue, esa al final, esa que está ahí, esa, Esa. acá. No, la anterior, ahí está. ¿Te fijas? Aquí Mm, tenemos ya la fotografía real tomada por un dron. Y tú sabes que para poder tomar el dron, la figura que está a la izquierda, por ejemplo, que es la figura completa, se tomaron 365 fotografías en alta definición con dron. mm. Porque como es muy grande, después esas fotografías se georreferencian y se unen una con otra para formar la figura completa. ¿Te fijas? Y ahí en el recuadro rojo está Mm. ampliado al lado derecho. ¿Ya? La pura cabeza de este geoglifo. Ahí hay 3 vehículos que están estacionados. Lamentablemente, algunos de ellos geoglifos pasan caminos, ¿ya? Porque no, Ah, como no tenían cómo saber, esos caminos son muy antiguos, de hace 80, 100 años, ¿ya? De antiguos pirquineros de la zona. Por lo tanto, al menos yo uso los mismos caminos para no alterar la la morfología naturaleza. claro, de los geoglifos, para no dañarlo, ¿ya? Y si te das cuenta, en la parte superior hay una especie de pirámide ahí, color negro, ¿ya? Hay una pirámide dibujada en la parte superior, ¿ya? Yo no, aquí no se puede hacer con un puntero, ¿no? Bueno, y esa sería como la corona de Ahí lo está mostrando. Ahí claro, está. es la corona de este personaje. ¿Te fijas? Oh, ahora lo vi, claro. Un ¿Lo ves? poquito más. Sí. Ya. Y fíjate que en esa corona hay 3 puntitos, se ven 3 puntitos separados por un espacio. 3 puntitos, 3 puntitos, y ese es Orión, ¿ya? Nos están La diciendo que constelación de ahí Orión. la constelación de Orión, ¿ya? Después ahí se ven una especie de caminos, y la verdad que no son caminos de vehículos, esos son caminos de rituales, ¿ya? Están hechos con piedrecillas muy pequeñas que están atravesando la cabeza de este ser. Piedras de ceremonia, ¿no es cierto? Probablemente incluso se ve mucho cuarzo en ¿ya? O sea que esto prácticamente es una zona como muy energética, que probablemente adoraban la lluvia para traer la lluvia, alguna cosa de ese tipo, ¿ya? Así que, ahora, lamentablemente este geoglifo fue atravesado por una tubería de una compañía minera para traer agua de la cordillera. Ahora, Claro. ellos no tenían cómo saber porque esa cañería está hace 60 años. Ya. Entonces, claro, antiguamente no tenían como la tecnología hoy en día, como un dron, por ejemplo, para saber dónde pasaban los trazados de las tuberías. Claro. ¿Te fijas? Entonces, pero ahí están. Se puede rescatar, se puede hacer un rescate patrimonial ahí interesante para poder protegerlo de alguna manera, ¿ya? Ahora, yo cariñosamente a esta figura, este fue el primer geoglifo que descubrí, yo le puse el rey Malku, ¿ya? Un nombre genérico, El que ¿ya? veíamos en el esquema del medio recién. Claro, claro, Ya. exacto, ¿ya?
Y honor, ¿no es cierto?, a los volcanes que están aledaños, que son los inmensos volcanes de 5.000 a 6.000 metros, donde dominan todo el valle. Y a eso se le llaman los cerros Malkus, ¿ya? Y tienen, ¿Te también fijas? tiene un significado Malku, ¿no? Que es como el que mira de arriba, algo así. Exacto, Claro. exacto. Mm, qué buen nombre, me gusta. Ahora todos estos geoglifos están en configuración, ¿no es cierto?, en línea Mm. con los volcanes de la zona. Por ejemplo, podemos ver el San Pedro, San Pablo, podemos ver el volcán Paniri, ¿ya? Podemos ver el Cerro León, podemos ver otros volcanes, y cada uno de estos geoglifos apunta a uno de ellos, ¿ya? Oh. Si uno se pone en línea, coincide perfectamente. Por lo tanto, además hay un tema ritual, ¿no es cierto?, astronómico probablemente, ¿ya? Porque si están diciéndole que está Orión ahí en los geoglifos, probablemente hayan ocupado, ¿no es cierto?, toda esa enseñanza de cómo ver el cielo, los antiguos, ¿ya? Para guiarse para dónde iban, porque si eran exploradores, yo supongo que probablemente hayan tomado las estrellas, ¿no es cierto?, para poder guiarse, ¿ya? A través de esta navegación de estos exploradores milenarios. Oye, es como impactante. Y tú te das cuenta de ese... Es que a mí me gusta como entender esa parte, como, ¿cómo tú te das cuenta de eso? O sea, tú ibas... porque tú me dices que se ve de arriba, pero Claro, primero tú descubriste las huellas, como sí, que lo de abajo te llevó a que tú observaras desde arriba. correcto, claro. Entonces ahí me obligó a tener un dron para Ah, poder fotografiarlo a cierta altura, que es la única forma de hacerlo, porque uno va caminando por el desierto y no se mm, da cuenta que existen ahí. Uno tiene idea. O sea, además el terreno es plano, ni siquiera es un cerro que tiene una falda, ¿no es cierto? Y que pueden claro. haberlo hecho en el cerro y uno lo puede mirar desde lejos. No, como el caso del Tunupa, el gigante de Tarapacá, que está en un cerro, el Cerro Unita, está ahí dibujado, ¿te fijas? Mm. Pero este no, estos jeroglíficos están todos planos. O sea, tú vas para allá y te pierdes, no sabes dónde queda. Incluso hay carreteras y huellas y puedes pasar por el lado y no te das cuenta que está lleno de geoglifos, más de 6 kilómetros lineales, de puro geoglifo. Oye, Ahora, dime. no, 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 es que este fue el primero, tú dices, como que el primero que tú descubriste. ¿Y qué sentiste cuando tú cachaste que era esto y pudiste descubrir la pirámide, la corona, todo eso, en la relación que tiene con los volcanes, el San Pedro, San Pablo y Paniri, y como los ángulos que están correlacionados con cada uno de los cerros, ¿no? De los volcanes? ¿Cómo logras tú hacer todo eso y cómo lo sientes tú? ¿Qué sentiste? ¿Qué te dice tu interior? Bueno, yo siempre he dicho que hay una mano oculta que te está guiando, ¿ya? Porque me ha salido muy, entre comillas, fácil de poder detectar, ¿no es cierto?, estas cosas, ¿ya? Eh, eh, Tengo la sensación de que estoy siendo como dirigido a, a ciertos descubrimientos que se tienen que saber, ¿ya? Qué buena. De alguna manera, ¿ya? Tengo esa sensación de una presencia de que te está diciendo, mira, anda para allá, descubre esto, dalo a conocer, hace tus exposiciones literarias, o sea, itinerantes que he hecho en varias regiones incluso, ¿ya? Lo he dado a conocer en varias regiones. Incluso me han hecho una entrevista en España, en Italia, en revistas científicas incluso. Le han dedicado 8 páginas a todo este descubrimiento. Ya en España, por ejemplo, le están diciendo el segundo Nazca, que es un nombre, la verdad, que no me gusta mucho, porque Nazca es propio de Perú, de allá, de ellos. Y aquí tenemos lo nuestro, tenemos las cosas nuestras nosotros. Podemos, no sé, pues podemos decir los gigantes del Loa, no sé, para Me dar un gusta más, nombre, claro. ¿te fijas? Entonces Sí, yo prefiero generar un nombre propio de la zona y no, obvio. aunque algunos patrones son muy similares a lo que hay en Nazca. Ojo, en Nazca también tenemos estos mismos patrones de túmulos que están agrupados unos con otros para formar una figura, ¿ya? Por lo tanto, acá también se repitió este patrón, pero la diferencia notable que aquí hay escritura, que lo de Nazca no se ha descubierto todavía, o no los tienen.
Aquí hay escritura cuneiforme y escritura de fenicio arcaico antiguo, ¿ya? Podríamos decir entonces que gracias a esa característica de la presencia de la escritura, ¿qué sería lo más antiguo? ¿Nazca Le- de le Perú? da- Es que depende. Por ejemplo, nosotros, o sea, al menos de lo que yo estoy viendo, y con todos los análisis que he hecho a través de software especializado, no son Mm, software cualquiera, no es un es, simple Photoshop y no, nada de ya. eso. Ah, ¿Ya? ya, Software perdona. son software que valen muy caro. Mm, Entonces, lo más probable es que esto sea por capas. O sea, que yo lo que estoy viendo son miles de años de historia, de a través de lo más antiguo hasta lo más reciente. ¿Te fijas? sí. Y este sector lo usaron como una especie ¿cómo se llama? De culturas transoceánicas, milenarias, que atravesaron por miles de años esta zona. Una zona multicultural, en el fondo. Podemos estar viendo zonas de gigante o de Neandertal, ya de hace millones de años, hasta la presencia de sumerios que pasaron por acá, o de egipcios. ¿Te fijas? Entonces hay una variedad de miles de años en el mismo lugar. Por lo tanto, eso ha confundido incluso a los grandes arqueólogos que no se han dado cuenta o no lo quieren darse cuenta de que esto está ahí. ¿Te fijas? Y hay que hacer ese análisis. Incluso yo he tenido estudiantes de arqueología, han visitado mis exposiciones. Y yo le he estado diciendo, ¿sabes qué? A usted le falta mucho campo, le falta muchas cosas para ir a terreno a analizar estas cosas, Trabajo de ¿ya? campo, claro. Y darlas a conocer y estudiarlas de esta forma. Y le falta instrumentos, qué sé yo, de software especializado para analizar todas estas cosas que yo estoy mencionando. ¿Te fijas? Podríamos decir que tú también has tenido como una suerte de suerte, porque cómo consigues tú esos aparatos y esos software que tú dices que son súper así como caros, porque tienen su razón de serlo. ¿Cómo tú te financias tú con tus propios medios o tienes apoyo? No, yo por mis propios medios. Yo siempre he sido como una especie de solitario. He sido, al principio siempre he estado solo en esto. Después ya pertenezco a varias agrupaciones que me han apoyado. Y ¿Mm? de hecho le mando un saludo a la gente de Azufón de Iquique, que son las personas que ellos saben de esto porque yo lo he llevado a terreno y ya saben de esto. Por ¿Mm? lo tanto, dan testimonio, ¿no es cierto?, dan fe de todos los hallazgos. Y no solamente eso, y también pertenezco a esta agrupación en la parte ufológica. También soy investigador, no soy ufólogo, pero sí me puedo catalogar como investigador del fenómeno ufológico. Por lo Y, tanto, y ahí puede haber una cierta relación, entre comillas, con es todos estos descubrimientos también. ¿Ya? claro. Háblanos de eso, porque esa suerte de relación como que atrae, ¿no? Porque es como enigma tras enigma. Aunque ya Así como es. que pareciera ser que los ovnis no son tan enigma, pero cuéntanos tú de No, esa relación. yo creo que los ovnis han progresado a la parte espiritual ya. Mm, Es distinto de antaño, hace 60, 70 años del caso Roswell que apareció, ¿no es cierto?, un objeto, todo lo demás. me Incluso las acuerdo. fotografías han ido variando de acuerdo al dispositivo que tú los captas. ¿Te fijas? Hoy Claro. en día, ¿qué hacemos? Al menos yo he llevado, por ejemplo, hago un ritual, ¿no es cierto?, en terreno, con cuencos de cuarzo, meditación grupal, ¿ya?, de varias personas, y cuando hacemos eso, aparecen destellos en el cielo como dando una señal, ¿no es cierto?, potente, ¿no es cierto?, de que te están saludando de alguna manera, ¿ya? Wow. Eso tenemos varios registros que da como para otro programa, para mostrarlo, ¿ya? Evidentemente. Y están los registros fotográficos y además en videos, ¿ya? En videos donde vemos, ¿no es cierto?, estas señales en el cielo que te están diciendo, oye, aquí estamos, funciona perfectamente, hacemos señales con punteros de láser y nos responden. ¿Te fijas? Hemos encontrado, por ejemplo, hemos hecho vigilia durante 2 noches en ciertos lugares de aquí del Alto Loa y en algún momento, por ejemplo, uno de estos destellos fue tan potente que iluminó en la noche completa el desierto. ¿Ya? Wow. Así de potentes son, ¿te fijas? Eh, bueno, he participado en varias agrupaciones, he ido a estos casos de Ricardo González también,
en la cama para testificar y ahí ocurrieron extraordinarios, ¿ya? He estado ahí, ¿no es cierto?, en presencia de varias personas, más de 300 personas, que en el desierto de Atacama, donde se generan todas estas anomalías ufológicas, ¿no es cierto?, en terreno, ¿ya? Tengo Oye, muchos registros de eso. no, yo los quiero ver y estoy segura que, quienes te están escuchando también los interpreto en este querer. Eh, esos rituales a los que tú te refieres, tú, ¿cuál es el sentimiento, por qué te mueve a hacer un ritual y cuál era el objetivo de ese ritual antes de, porque supongo que hubo una primera vez que se vieron esos destellos como respondiendo a la energía de lo que tú estabas haciendo? ¿Por qué tú hiciste un ritual y dónde específicamente, en qué lugar de allá de la zona del Loa? Mira, primero hay que señalar de que estos geoglifos ¿Mm? en unas zonas calientes, entre comillas, ufológicas, Ya. coincide con los pasos de avistamiento, con los registros de arqueológicos que he encontrado, ¿ya? Acuérdate que yo estoy haciendo una investigación de alrededor de 180 kilómetros, desde los volcanes, desde el volcán Paniri, por ejemplo, hasta ¿Mm? la costa. O sea, imagínate lo inmenso que es. Por Sí, lo po. tanto, yo he estado, por ejemplo, yo te puedo decir que he estado solo a las ¿Mm? 2 de la mañana haciendo astrofotografía en el sector de María Elena, un cerro muy emblemático, que es el Cerro Amarillo, que está en María Elena, Sí. haciendo astrofotografía. Y sabes tú que después cuando yo hago las fotos, aparecen los ovnis en las fotos, ¿ya? Y apuntándome a mí como una especie de láser, ¿ya? Escaneándome a mi Ahí está. persona. Pero yo a simple vista a los ojos yo no lo veo como yo estoy dedicado, ¿no es cierto?, a la astrofotografía, ¿Mm? pero y ahí tengo testimonio, ¿no es cierto?, de fotográfico de que pasó eso, ¿te fijas? Ahora, ¿te acuerdas del último eclipse, hablando del famoso eclipse que va a haber ahora el 14 de diciembre? ¿Mm? El anterior fue el año pasado, ¿te acuerdas? En junio, Claro, más o menos. julio parece. 4 de julio, Claro. claro. Pero aquí en la zona norte de Chile fue parcial. Entonces yo pesqué todo mi equipo fotográfico y me fui a la zona de María Elena, al desierto, a fotografiar ese eclipse parcial. Obviamente usando los filtros especiales para no dañar la cámara y todo el tema. Y sabes tú que aparecieron dos naves triangulares debajo del eclipse. Y eso fue una noticia bastante divulgada, ¿no es cierto? Porque yo lo di a conocer a través de las redes. Son naves triangulares perfectamente que salieron de la penumbra del sol, ¿ya? A contraluz de la cámara y la tengo fotografiado, ¿ya? Así que Oye, eso es sumamente interesante. Ahora, ¿por qué aparecen siempre en zonas que son inmensamente salinas? ¿mm? Fíjate en ese detalle. Entonces, toda la pampa, incluso las salitreras, están en costras salinas muy potentes, ¿ya? Y siempre en esa zona aparecen anomalías, ¿no es cierto?, de avistamientos, ¿ya? De avistamientos ufológicos. Entonces, probablemente le atrae mucho el tema de la sal o de los cristales, de cuarzo y todo el tema, es muy energético, ¿ya? Por decirte que también aquí se da mucho el fenómeno del invierno boliviano, mal llamado invierno boliviano, que es la Invierno alta de Bolivia, volcánico. ¿Mm? claro, es la alta de Bolivia, que nos afecta a nosotros en Calama y por las lluvias estivales en enero, noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿ya? Incluso, y a mí me gusta sacar las fotos de rayos, tengo innumerables fotos de rayos captadas, que también es otro tema que podríamos verlo en algún momento. Claro, Y, por claro, supuesto. porque entonces en esa estaba yo sacando fotos de rayo frente al volcán de Cancabur, en San Pedro de Atacama. ¿Mm? Y que yo estaba sacando fotos de rayo y afortunadamente mi cámara saca 8 fotos por segundo, una ráfaga. Ya. Y justo apareció un bólido de alrededor de 60 a 100 metros, muy rápido, ¿ya? Ahí no hay ruta de avión, no hay nada, o sea, te digo al tiro, en ese sector. ¿Mm? Y se mete al volcán de Cancabur, completo, la luz esférica. Hola. Y lo capto con la ráfaga de la cámara y le saco la foto. Y aparece, como iba tan rápido, solamente aparecen 3 fotos, ¿ya? La esfera. Claro. Y ahí viene todo un proceso ya como tengo la expertise de procesar imágenes,
y Mm. ver de qué se trata, de qué objeto es el que se está viendo. Hay varios tratamientos de filtros especializados para poder captar, ¿no es cierto?, de mejor manera de estos fenómenos, ¿ya? Y se ve esta esfera muy notoria que se mete al volcán Licancabur. Oye, ¿podemos ver en algún momento esas fotos? ¿Tú nos las ¿Sí? podrías mostrar o es como secreto? Yo lo tengo público, yo todas las cosas que yo publico en mi Facebook, y Mm. paso el aviso, tengo mi canal de YouTube, Alberto Nalga, me pueden ubicar ahí, yo les doy acceso, pueden ver todo mi material, también en mi red en Facebook, ¿ya? También pueden entrar ahí y pueden ver todo lo que yo publico. ¿Te fijas? Y siempre he sido abierto y nunca he tenido la mezquindad, ¿no es cierto?, de ocultar estas cosas a la audiencia. Generoso. He sido transparente en eso, ¿ya? Y ahí la gente verá si ellos interpretan a su manera, ¿no es cierto?, lo que se está viendo, Claro, si creen o no ¿ya? creen, y si no los Claro, invitan igual como a pero los pero científicos. ahí está la evidencia, ¿te Sí, fijas? Está po. toda la evidencia ahí y no tengo ni un drama en mostrar toda la información. Sí he tenido el especial cuidado de no dar a conocer todavía la ubicación exacta de todo esto que hago. Porque si ya la historia ha comprobado, ¿no es cierto?, de que uno menciona la ubicación y empieza el saqueo al tiro. Empiezan a destruir, la gente por ignorancia va allá y con los vehículos destruyen, el patrimonio, ¿no es cierto?, pasa por encima. Por lo tanto, he tenido una tarea titánica de yo mismo proteger ese patrimonio que está ahí en la tierra, con haciendo bloqueos de acceso, con roca, para que no pasen los vehículos, ¿te fijas? Mucha gente ha querido ayudarme, qué sé yo, pero es un tema que hay que organizar, hay que tener muchos recursos. Lamentablemente el gobierno de este país, en Chile, ¿no es cierto?, no ha querido tomar carta en el asunto, está informado, yo envié todos los antecedentes, incluso está patentado como una especie de propiedad intelectual, ¿no es cierto?, de un Mm. paper de 80 páginas, ya lo tengo patentado con todos los hallazgos, y se lo envié a la ministra de Cultura de Chile, ¿ya? Para que tomara asunto en el tema y lo derivaron al jefe de patrimonio. Y ahí no he recibido nada, ningún comentario, ni una cosa, se quedaron como callados, o están muy atónitos, o no creen en nada. ¿Te fijas? Entonces yo le mandé todos esos antecedentes para que, claro, como yo, investigador, yo puedo denunciar estos hechos, pero no puedo intervenir, ¿ya? A no ser que sea con un arqueólogo, con un proyecto asignado. ¿Te fijas? Para asignar los recursos. Por lo tanto, hay muchas cosas que hacer. Y afortunadamente estoy en vía de hacer un documental para el próximo año, que es parte de la introducción que vimos. Mm. Va a haber un documental alrededor de una hora y media, para mostrar la primera parte, que es el descubrimiento. ¿Te fijas? Que eso es importante de poderlo graficar y que todo el mundo lo sepa. Mientras más la gente lo sepa, más lo va a cuidar supuestamente. Yo pienso de esa manera. ¿Te fijas? Porque si no, tú no lo das a conocer, la gente va a estar ignorante y van a ir para allá y lo van a destruir. Pero si lo conocen, Lo van a respetar. podemos ver gente que puede respetar el patrimonio. Pero antes de eso hay que protegerlo con cercas, ¿ya? Hacer un cercado, ¿ya? En todas estas partes de este patrimonio que he descubierto, para protegerlo, primero que nada. ¿Te fijas? Entonces hay muchas cosas que hacer. Y yo invito a todas las personas que quieran cooperar, ¿no es cierto?, y venir para acá a ayudarme a todo esto, y bienvenido sea. Yo Vamos estoy a ir abierto todos a para que allá. todo el mundo que quiera venir a cuidar este patrimonio y hacer un trabajo de campo interesante. Invito a la comunidad científica, a todos los profesionales, arqueólogos, antropólogos, historiadores, arqueólogos, geólogos, ¿ya? Que puedan venir a aportar con su granito de arena, porque esto es un proyecto que ya no le pertenece a mí, le pertenece a la humanidad, a este mundo, ¿ya? Para protegerlo, ¿te fijas? Y Claro. buscar el origen, ¿no es cierto?, de estas civilizaciones que son milenarias, incluso me atrevería a decir algunas que son antediluvianas. Ojo con eso. Estamos hablando de antes del diluvio incluso. ¿Me entiendes? Entonces, Por ahí algo claro, relacionado también como, no sé, como que me llega el nombre de esto del arca de Noé, ¿no? Como
que hasta siento que hay personas que podrían haber estado como en Mira, ese evento, no sé. la verdad que diste en el clavo ahí en cierta parte, porque investigando, ¿no es cierto? Hay Mm. un poblado que no voy a dar el nombre No, no, no. por respeto, porque ellos me Dios. dijeron que respetara su cultura, ¿ya? Un poblado indígena al Mm. interior del Loa, en ¿Ya? la cual, en la cual ellos dicen que son descendientes de Noé, descendientes de Noé, y que tienen anclas ocultas en unas cuevas. ¿Te fijas? Qué- Entonces, y ellos lo tienen como un secreto guardado ahí en ese poblado, en la cual, claro, si nosotros analizamos en el contexto general, ¿no es cierto?, de todos estos hallazgos, claro, coincide perfectamente la ubicación de ellos, de estas embarcaciones que llegaron acá. Por ejemplo, el poblado de Caspana, que es otro poblado del interior muy bonito, ellos hacen su artesanía, ¿no es cierto?, en base a las representaciones de petroglifos que han visto en las rocas. Mm. ¿Te fijas? Y venden su artesanía, acá bajan a Calama y venden todas. Y una de ellas, específicamente, hacen mención a un gran barco, ¿ya? Muy Mm. parecido a los barcos fenicios, ¿ya? Y donde aparecen gigantes y aparecen embarcaciones mucho más pequeñas, ¿ya? Hacen la diferencia en notar esas dos, ese porte, ¿no es cierto?, entre seres Tamaño, claro. pequeños y seres gigantescos, ¿ya? Incluso las embarcaciones también. Por lo tanto, y ellos venden su artesanía porque vieron la roca, vieron graficado eso y lo venden. ¿Te fijas? Pero Claro. está allá arriba en esos lugares. Y tengo los registros acá, ahí no sé si podremos ver algunos registros en donde aparecen también estas embarcaciones que les Mm. estoy mencionando, ¿ya? O si quieren podemos compartir pantalla, no sé si se podrá levantar ahí y yo empezar a explicar de alguna manera para que sea más didáctico, para que la audiencia pueda ver todas estas cosas Eso. que estoy A ver. diciendo, Sí, sí, ¿ya? el Basti por ahí, si está presente, nos va a apoyar con eso. Em, Pero sigamos hablando mientras tanto. claro, Mira, lo que claro. pasa, bueno, y eso, incluso en una de las salidas de terreno, por ejemplo, mira, ahí está, ahí hay un mapa de la segunda región, ¿te fijas? La zona que está ahí en Calama es como muy cercano entre la zona de Chucchuc y la zona 2. ¿Te das Chuc, cuenta? sí, Al medio, acá abajo dice Calama, ¿ya? sí, Y es una zona protegida, el color rojo es una zona protegida por las autoridades, ¿ya? Como zona indígena incluso. Pero, si te fijas bien, todos los circulitos amarillos ¿Mm? es donde he encontrado registro de todos estos hallazgos, ¿ya? Obviamente no voy a dar a conocer, ¿no es cierto?, la ubicación exacta, pero porque es una zona muy vasta que uno, aunque yo le diga dónde están, no van a poder encontrar nunca. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, pero sí la zona de Chuchuc que aparece ahí, chuc, chuc. escrita, ¿Mm? Chukchuk, es una zona ya recontra reconocida, que es más o menos alrededor de 500 vestigios arqueológicos, ¿no es cierto?, de estos geoglifos que son antropomorfos, ¿ya? Probablemente de la cultura inca, muy posterior a todos los hallazgos que he encontrado yo, ¿ya? De hecho, son figuras más pequeñas, entre 20, 30 metros, tal vez el más grande, ¿ya? Y son muy pequeñas. Y después hay una bajada, ¿no es cierto?, al Océano Pacífico, ¿Mm? al mar. Te fijas, hay otro círculo acá, donde encontré varios bloques megalíticos, ¿ya? De varias toneladas, que miden entre 20 y 30 metros de una sola pieza, ¿ya? Mm. Entonces, lo más probable es que eso lo hayan usado como puerto, donde estos famosos barcos que ellos tenían hayan salido de ahí, con destino a la Oceanía, con destino a Isla de Pascua incluso. Hay que acordarse que estos hallazgos, si tienen 30.000, 50.000, 20.000 años, la Tierra no estaba en el mismo eje que conocemos, ¿ya? Claro. Probablemente haya tenido alguna variación, ¿no es cierto?, en el norte magnético. Por lo tanto, si nosotros ubicamos a esa edad geológica en la antigüedad, ¿no es cierto?, probablemente esa conexión con la isla de Pascua estaba en línea recta.
en línea recta, 4.500 kilómetros atravesaban y se iban en barco. Y después bordeaban, ¿no es cierto?, lo que es una hipótesis, una teoría que yo propongo, que haya existido, por ejemplo, el continente Mu, cerca del continente americano, y que ellos hayan bordeado el continente Mu y se hayan ido a otras partes, a Oceanía, China y todo el tema. Y ese trayecto era muy conocido, y que yo le llamo la ruta de Orión, ¿ya? Porque Orión aparece en varias partes. Es muy interesante la constelación de Orión, las Tres Marías que le llaman. ¿Te acuerdas que nosotros lo conocemos como las Tres Marías? Sí. La estrella, ya. Ese es Orión. Pero he encontrado Orión, por ejemplo, en paredes verticales, y no vas a creer que he encontrado un dragón dibujado con Orión, ¿ya? Un dragón perfectamente dibujado. ¿Y qué hace un dragón en esta zona? He encontrado jirafas a modo de petrolífero en las La rocas. selva, pues. Entonces, ¿qué hacen esas cosas acá? ¿Te das Mm. cuenta? Entonces, ya, y aparece Orión, por ejemplo, está el dragón. Tengo la foto ahí, si quieres lo podemos compartir y todo lo demás, ¿ya? Ahí está. Mira, este otro glifo, este mide alrededor de 100 metros. Qué Y es lindo. mira, y es una lucha entre reptiles. Está una especie de culebra, ¿no es cierto? Enrollada en un... Enrollada, ¿no es cierto? A un lagarto, a un reptil, ¿no es cierto? ¿Ya? Fíjate, ahí está. Entonces, y coincide, como yo le pego a la astrofotografía, saqué la astrofotografía arriba, coincide perfectamente con la figura de este ser, de estos reptiles, ¿no es cierto? Y abajo hago la superposición de estos reptiles con el cosmos. Y coincide con la visión que tenían, ¿no es cierto?, los antiguos ancestros, para la cosmovisión que tenían los antiguos ancestros. Pero fíjate que el geoglifo es muy elaborado. Imagínate que dibujar una serpiente que esté enrollando a este ser casi en tercera dimensión. Fíjate bien eso, ¿ya? Sí. Entonces, para tener ese conocimiento, tienen que haber sido muy avanzados en la gráfica de estas cosas, ¿ya? Muy avanzados. Si quieres, Oh, podemos ver otra figura. Ahí nuestro director, ¿no es cierto? Podría la anterior. Si vamos a la anterior, más arriba. antes del reptil, eso. Mira, ahí está, por ejemplo, lo que te explicaba yo, que es una artesanía que venden en Caspana, que es Ya. una representación de un petrolifo. Y fíjate la embarcación que está ahí comparada con las embarcaciones que están más pequeñas. Y Ah, tiene, de veras. y tiene símbolos helénicos, la El... espiral. Fíjate la espiral que está ahí, da la vuelta y después hace otra espiral en la parte del medio de la embarcación. Y Sí. sobre eso están los seres gigantes, ahí. Y los seres más pequeños en la embarcación abajo. ¿Te fijas? Sí. Entonces, y a mí se me enojó la persona que estaba vendiendo esta artesanía, y yo le dije, oye, pero lo que usted está vendiendo es sorprendente. ¿Y cómo encontró esto? Y ella me explicó, no, que si nosotros representamos nuestro patrimonio y lo vendemos y qué sé yo, y así está en las rocas en nuestro poblado. Pero se dio cuenta de que esto probablemente no haya sido la cultura de que usted me está diciendo y que haya sido muy anterior, de que esto es una embarcación probable de otras latitudes que ha llegado por acá. Y se mandó medio enojando porque yo estoy, Claro. te fijas, proponiendo otra teoría al respecto. Lo cual nos deja de ser de que este patrimonio haya tenido alguna interferencia, alguna qué sé yo, manipulación, no como manipulación, sino alguna herencia, ¿no es cierto?, que hayan dejado esta cultura a culturas actuales, ¿ya? Llámese Inca, Tiahuanaco, que hayan tomado parte de esta cultura, ¿no es cierto?, y hayan hecho también suyo algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, el habla, las palabras, por ejemplo, la toponimia, por ejemplo, de algunos lugares, Oru, significa, son palabras sumerias. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, la misma palabra Andes es una palabra sumeria que significa tierra de cobre, ¿ya? No es propia de nosotros de acá, ¿ya? Claro. Entonces, y Bolivia está plagado de palabras que son sumerias, ¿ya? Oh, Entonces, eso es importante de destacar porque son tradiciones que
sumando a través del tiempo hasta el día de hoy, ¿ya? Ahí podemos avanzar, si quiere, señor director, con otra lámina que la gente puede apreciar. Ahí, si se va más arriba, hay, por ejemplo, mira, aquí y aquí ya los fuimos, como se dice buen chileno, al chancho. Los fuimos al chancho, ¿ya? Perdonando la expresión, ¿no es cierto? Porque encontré una, una representación, una figura, igual como la figura de los bloques de Stonehenge, ¿ya? Esas enormes rocas megalíticas, ¿ya? Que están dibujados acá. Esto está frente a Paniri, en un lugar ahí. Entonces son dos seres, claro, son dos seres que están Muchas veces, confrontados, ¿ya? confrontados unos con otros, ¿ya? La primera parte de la fotografía es una imagen satelital que está trabajada para formar el contorno de la figura, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, todos esos lineamientos que están ahí son rocas que están apiladas, que están ahí en el suelo, que pesan alrededor de 2 toneladas algunas, y me atrevería a decir mucho más todavía. Pero van variando de 300, 100 kilos hasta los 2 toneladas y más. Para formar esta figura de, imagínate, de 2,5 kilómetros. Kilómetros. Wow. Kilómetros. O sea, debe ser la figura más grande en el mundo en este rato, ¿ya? Y más encima le dieron un carácter tridimensional porque el ser que está al lado, que está como hincado entre el medio de las piernas de la otra persona que está al lado izquierdo, que tiene una composición completamente distinta a este ser que está al lado derecho, que tiene aspecto mongoloide. Tienen como un traje como de guerra, con este plumaje que sobresale del casco, ¿ya? Que hayan tenido ahí con aspecto mongoloide. ¿Te fijas? Y que está hincado en señal de redención, probablemente, ¿ya? Y que esté en señal de victoria de este otro ser que le está entregando como una especie de báculo, Claro. ¿ya? A este otro ser. ¿Te fijas? Entonces, es muy interesante esto. Incluso me atrevería a decir que estas cosas no las hicieron los incas, porque levantar un bloque eh, gigantesco de más de 2 toneladas, ¿ya? Es prácticamente imposible, ¿ya? Incluso con la tecnología de hoy en día cuesta mucho hacer esto. Fíjate acá, mira, esto es muy interesante, lo que está mostrando ahí el señor director, ¿ya? Donde yo le doy énfasis solamente al rostro del lado derecho de este ser con aspecto mongoloide. Y fíjate que la pura cabeza solamente mide 1 kilómetro. La pura cabeza. Ya con eso ya quedo pagado. O sea, con el hallazgo. ¿Te fijas? Todos los elementos blancos que están ahí son las rocas que están acumuladas, que están ahí en terreno. Y afortunadamente, para muchos, entonces, imagínate, estamos viendo solamente la parte superior de lo que se está viendo. No quiero no pensar que hay abajo, escondido por los miles de años. ¿Te fijas? Por eso es Mm. importante resguardar estos sitios, porque nos van a dar muchas sorpresas al futuro. ¿Ya? De más que sí, pues, oye, Alberto, mira, yo estoy, bueno, alucinada, yo sé que la gente también está escribiendo acá, ni siquiera he visto cómo están los mensajes de los comentarios de Facebook. Generalmente nuestro café dura este tiempo en el que estamos, pero yo desde ya te digo que vamos a estar juntos de nuevo el próximo jueves, ¿vale? Ok, no hay Así que, problema. por favor, agéndalo para cerrar este café de hoy, que estamos todos así como, wow, como que de verdad que es alucinante el tema. A mí, hay algo con lo que yo me quedo de que tú mencionaste al comienzo de nuestro encuentro de hoy, que tú dijiste, siento, cuando yo te pregunté acerca de tus sentimientos, siento que de alguna manera he sido como guiado, que hay como algo, una voz interna que me dice, anda para allá y encuentra eso porque tenés que darlo a conocer. A mí me gustaría preguntarte para cerrar este café extraordinario de hoy, si Ujú. tú has tenido como alguna experiencia, no, quiero ponerle un adjetivo potente, es una experiencia extrasensorial, podríamos decir, en en este mismo recorrido que has tenido. ¿Nos podrías contar algo si es que así fuese? Te lo pregunto con mucho respeto y
no Mira, sé. no tengo miedo de hablar de estos temas, ¿ya? Porque he tenido muchas experiencias propias. Y una de las críticas que le he hecho siempre al mundo ufológico, al mundo que hoy en día está muy farandulizado, ¿ya? Ya. Es que todos estos señores, ¿no es cierto?, que salen en la tele, no tienen las experiencias que he tenido yo personalmente. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, ellos empiezan a contar experiencias de otras personas y se hacen una millonada, ¿no es cierto?, de plata a través de la tele, a través de varios programas de grupos, y la verdad que no tienen ni idea de las cosas que están hablando porque solamente relatan hechos de otras personas. Es distinto que uno esté, ¿no es cierto?, ahí en pantalla relatando las experiencias personales. Y eso a mí me ha pasado mucho en la parte personal. He tenido experiencia con OVNI, he sido testigo, ¿no es cierto?, de avistamiento con mi máquina, siempre documentado, con video, con fotografía, ¿ya? Pero en esa misma perspectiva, cuando yo tenía alrededor de 16 años, imagínate lo que estoy diciendo, 16 años, ¿ya? Me encontré con un ser de más de 2,5 metros de altura, a 50 metros de donde yo estaba. Wow. Y curiosamente, todo el sector que yo me bajo de un colectivo a esa edad, ¿ya? Me bajo de un colectivo, perdón, eso fue a los 18 años, ¿ya? A los 18 años. Me bajo de un colectivo y toda la población, hubo un apagón total. Imagínate, toda oscura. Y justamente giro la cabeza cuando me bajo de una población ¿Mm? y aparece este ser que estaba como 50 metros mirándome, como que me estaba transmitiendo su, su imagen, ¿no es cierto? Su pensamiento. Era un ser con una túnica blanca, completamente iluminado, resplandecía desde el exterior hacia afuera, ¿ya? Completamente iluminado. Y eso era muy notorio, como estaba todo oscuro, lo único que resaltaba de luz era el ser que estaba al frente mío, ahí, a 50 metros. A mí me dio mucho miedo al principio, mucho miedo, porque claro, a esa edad, imagínate encontrarte con algo así, y eso me marcó hasta el día de hoy. Entonces, por eso te digo que hay ciertas presencias como que te están ayudando de alguna manera a que no sé, tú tienes una misión en este mundo, o sea, a que tú la logres, ¿ya? Y eso es muy importante para mí de lo que estoy haciendo, porque eso ha marcado incluso las investigaciones y los descubrimientos que he hecho. Por eso te digo que siempre he tenido, por ejemplo, avistamientos en terreno. Cuando he ido, he visto, qué sé yo, cualquier cosa, de ovni y luces extrañas y todo el tema. El año pasado, por ejemplo, aquí en Calama hubo un apagón gigantesco, donde yo dije, mira, aquí va a haber algo pasa. Un apagón bloqueado completo de Calama. Y justamente aparece una luz, incluso se le veía las ventanitas, los paneles a esta luz. Afortunadamente yo tenía un puntero de astronómico y le apunto porque estaba muy bajo en la ciudad, iba pasando. Y este avistamiento de esta luz me responde 3 veces. Yo le hago 3 veces señal y 3 veces me respondió. Por lo tanto, eso obedece a que hay una inteligencia detrás de esa luz, en la cual me está respondiendo. ¿Te fijas? Entonces, Evidentemente. si te das cuenta, si vamos sumando toda la trayectoria mía hasta el día de hoy, siempre he tenido esa comunicación y esa especial nexo, ¿no es cierto?, con estos seres que probablemente estén por ahí, ¿no es cierto?, en señal de que cuidando el mundo, porque, ojo, también hay seres que son oscuros y seres de luz, ¿ya? Entonces, pero esto, como te digo, ha ido mutando a medida que el ser humano ha ido cambiando su forma de pensar, ¿te fijas? Su forma de actuar, ¿ya? Porque muchas veces antiguamente, claro, tú veías un fenómeno, fotografiado, pero ahora la gente está más espiritual, más encantada, ¿no es cierto?, con su proyecto de vida y la búsqueda espiritual. Y es Exacto. ahí la clave del tema de poder conectarse, ¿no es cierto?, con estas seres inteligentes que aparecen en varias partes. Al menos en mi vida ha ocurrido así. Vale.
Súper, Alberto, te agradezco muchísimo esta conversación y bueno, ya sabes, estás invitado y comprometido, agendado para el próximo jueves a la misma hora. Sí, Tengamos como no hemos visto ni siquiera el 5%. yo sé, por eso, y estoy igual así como con esa palpitación del entusiasmo, ¿no? Así es que muchísimas gracias por hoy, seguimos en contacto durante la semana, obviamente, y nos volvemos a encontrar contigo y la gente que está acá y en el Facebook en una suerte de segunda parte el próximo jueves, ¿vale? Encantado. Yo, ningún problema, participo, invítame a todos tus programas, así que no hay problema. Bacán, Y muchas mucho gracias. gusto a a la audiencia, un saludo a todos y espero que hayan tenido un barniz, ¿no es cierto?, de todas estas cosas, ¿no es cierto?, que estoy experimentando en mi vida. Ya. Súper bacán, es una introducción, así que seguimos adelante. Gracias a todos, amigos, gracias Bastián por tu apoyo ahí tecnológico, al director, como te dijo Alberto, gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Abrazo, Chao. Alberto. Chao. Saludos, saludos. Saludos. Chao.